vamos a invitar al padre Javier Cessé a pasar al frente. El padre Cessé es sacerdote de la prelatura del Opus Dei, doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra, ha sido profesor de Teología Espiritual en la Universidad de Navarra y en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra entre 2016 y 2010, capellán y profesor en la Universidad Austral. En las cuestiones relativas a teología espiritual e historia de la espiritualidad, ha sido autor de numerosos libros. Actualmente reside en la ciudad de Rosario. Padre Javier Cessé nos hablará de cómo enfrentar situaciones difíciles en la familia. Tiene usted la palabra, padre. Bueno, primero yo no tengo videos, lo siento. Porque además voy a hablar de gente que en su época no había videos. Entonces, un par de observaciones iniciales. Una es que, de hecho, repito una charla que ya di aquí en Santa Fe, que por ejemplo algunos quizás tuvieron, bueno, de repetición relativa, porque he seguido el mismo guión, pero a lo mejor digo cosas distintas, ¿no? Y que está grabada por ahí, no sé si esto también lo están grabando, pero si no, lo pueden encontrar, ¿no? Está grabado. Y también una segunda observación inicial es que esto va a romper un poco el ritmo de la sesión, porque voy a hablar justo desde la fe, más que desde la fe, desde la santidad. Por tanto, si efectivamente, como decían hace un momento, para alguno de ustedes la fe no es lo primero, yo creo que algunas ideas también les ayudarán, ¿eh? Pero voy a partir, o sea, el planteamiento es cómo acompañar situaciones difíciles desde la fe. Es decir, madres, padres, sobre todo, que en este momento se encuentran, que en su familia empieza a haber cuestiones morales difíciles, delicadas y a veces muy, muy, muy problemáticas, ¿no? Y una de ellas es justamente que sus hijos dejan de practicar, no tienen fe o dicen que no tienen fe, pero no solo esas, ¿no? Hasta hace poco, bueno, pero cuando yo era chico, cuando uno oía hablar del divorcio, pues era una cosa de Keith Taylor, ¿no? Y las actrices de Hollywood, ¿no? No lo tenías al lado, ¿no? Luego cuando se hablaba del aborto, pues lo mismo, mira, los yanquis han empezado una ley del aborto, ¿no? Qué brutos son, ¿no? O cosas así, ¿no? Y no digamos nada, los gays, la ideología de género, todo eso no existía, ¿no? Por lo menos no existía en España y me parece que en Argentina tampoco. Pero ahora uno oye continuamente que mi hijo ha salido del armario, ¿no? Que mi hija ha tenido un hijo pero no está casada y no quiere casarse, que mis hijos han dejado de ir a misa todos y qué hago, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el terreno en que nos vamos a mover, ¿no? Que cada vez es mayor, desgraciadamente, ¿no? Y uno cada vez lo oye más. Perdón, yo muevo demasiado la mano y no se oye el micrófono. Entonces eso cada vez nos lo encontramos más. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo no soy ni psicólogo, ni antropólogo, ni consejero matrimonial, o sea, por ahí no voy a ir. Voy a ir por lo que sé. Yo me he dedicado, hasta que llegué a Rosario, aunque ahora casi doy más clases que entonces, me he dedicado a dar clases sobre los santos. Ese es mi tema. La historia de la espiritualidad es estudiar los santos. Entonces, por eso me voy a apoyar en dos santos que se encontraron con este problema. Son muy conocidos, pero nos vienen muy bien como ejemplo, como guión de eso que podemos hacer desde la fe, ¿no? Otras cuestiones psicológicas, etcétera, pues habrá otros expertos que pueden darles consejos, ¿no? Pero yo lo voy a afrontar desde la fe, partiendo, antes de citar a los dos santos y explicar por dónde voy a ir, partiendo de dos primeras ideas que son fundamentales, me parece a mí. Uno es el respeto a la libertad. Recordemos, por un ejemplo, que entre los 12 apóstoles hubo un traidor. Tal cual. O sea, Jesús se encontró con un traidor, de los que había escogido, formado, etcétera, etcétera. Y lo dejó libre. Tan libre que dejó que le condenaran. Le diera el famoso beso, etcétera, etcétera. Entonces, incluso, aunque pasen estas cosas duras y terribles, lo que no podemos es forzar a nadie. Hay que respetar exquisitamente la libertad de los demás, aunque no nos guste que en nuestra familia pase esto, pase lo otro, que haya este problema o el que sea. Si Jesús dejó libre a Judas, nosotros tenemos que dejar libre a quien sea, haga lo que sea. Pero al mismo tiempo, que es la contrapartida, el otro punto clave es la caridad. Si amamos de verdad, y desde luego amamos en Cristo, que eso es la caridad, cualquier situación se puede arreglar.
cualquiera. Hay milagros, y muchos milagros. Este año coincide que estoy dando un curso allí en Rosario, en varios lugares, breve, pero interesante, sobre los primeros cristianos. Y ahí uno se ve los milagros que puede haber. Y no solo individuales, como el ejemplo que voy a poner enseguida, sino milagros generales. O sea, yo mismo, aunque yo lo había estudiado y explicado, pero al volver a repasarlo y dar este curso, me llamó la atención. O sea, lo que hicieron los primeros cristianos es espectacular. Porque la situación del Imperio Romano no era como la de ahora, era muchísimo peor. O sea, todo lo que tenemos ahora existía, todo. No se le llamaba ideología de género, y las drogas eran más salvajes, no eran refinadas. Y el aborto era matar al niño cuando nacía, así de claro. O sea, porque no había otros métodos, pero lo hacían. Bueno, y así podríamos seguir, no voy a hacerlo. Un mundo absolutamente pagano, y al cabo de justo cuando el periodo que voy a hablar, que es el siglo V, le habían dado la vuelta. Le habían dado la vuelta, todo. Y durante muchos siglos no hubo ni abortos, ni divorcios, ni nada parecido. En toda la cultura medieval, hasta la época prácticamente moderna. Bueno, es decir, se puede. Y lo hicieron desde la fe, punto. Pero no solo se puede cambiar la sociedad, que ya lo estamos intentando y haciendo lo que podemos nosotros, en general, y nosotros partimos de mucho más adelante, pues estamos en una sociedad cristiana. Aunque no lo reconozca, la sociedad sigue siendo cristiana. Estamos en el 2023 del nacimiento de Cristo. Y pasado mañana celebraremos el domingo. Hasta los ateos celebran el domingo. En el Imperio Romano no se celebraba el domingo. Por ejemplo, una cosa que he contado este año, que mucha gente no sabe, es que los cristianos iban a misa de madrugada, porque era la única hora que podían ir a misa, para no irse a trabajar, claro, porque no era festivo el domingo. Bueno, y así muchos otros ejemplos. Pero eso se puede. Pero también se pueden los milagros individuales, que es el ejemplo que quería poner. El ejemplo es Santa Mónica, San Agustín. Madre, hijo. Y vaya hijo. Pero vaya hijo antes y después. Porque San Agustín, si no han leído nunca las confesiones, léanlas. Hace falta un poco de valentía, pero vale la pena. Es uno de los libros que más ha influido en el pensamiento humano. No cristiano, sino humano. Hasta el ateo más recalcitrante, si es honrado, te dirá que las confesiones es uno de los libros más importantes de la historia. Bueno, uno lee las confesiones y tiene a su lado la lista de todos los pecados posibles, va poniendo cruces y la llena entera. O sea, San Agustín durante 35 años hizo todas las barbaridades que se pueden imaginar. E ideológicamente un caos, listísimo, pero iba de lío en lío. De secta en secta, de ideología en ideología, y lo cuenta con toda honradez, pero luego es uno de los, no solo uno de los más grandes doctores, sino probablemente, junto a San Tomás de Aquino, el doctor más grande de la historia de la Iglesia, y uno de los obispos más santos, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos hablando solo de la conversión, y a ver si mi hijo por lo menos consigo que se salve y qué tal, se confiese antes de morir. No. O sea, lo que consiguió Santa Mónica es tener un hijo santo. No solo convertirlo, sino santo. Pero es que además no solo convirtió a su hijo. Lo de su hijo lo sabemos por la historia que lo cuenta él. Pero es que convirtió a su marido, a su otro hijo y a su suegra. Como, o sea, para que se vea de una tacada, digamos, ¿no? Bien, ¿y qué hizo? Bueno, pues ahora vamos a ver un poquito de lo que hizo, ¿no? Que es un poco el esquema que pienso que nos ayuda a plantearnos si nos estamos tomando de verdad todo lo que podemos hacer, ¿no? Para que haya el milagro. Primera idea, bueno, es Santa Mónica, santa. He apuntado aquí también una frase que muchos de ustedes conocen, de San José María, de hace ya años, pero se aplica perfectamente aquí. Estas crisis mundiales son crisis de santos. O sea, perdón, voy a ir muy directo, porque ya muchos ya saben que yo soy muy directo, y como me he dedicado a esto toda mi vida, pues es lo que me gusta decir, ¿no? No nos quejemos de ideología de género, relativismo, hedonismo, por supuesto los políticos, no sé qué. Oye, no, la crisis es de santos. O sea, Argentina y el mundo iría de otra forma si nosotros fuéramos santos, los que estamos aquí, en este momento. Y me incluyo, por supuesto, el primero. El problema es que faltan santos, tal cual. Algunos hay, gracias a Dios, ¿no?
Pero el problema que estamos viviendo en este momento es que nos faltan santos. Santa Mónica convirtió a su hijo y a toda esta gente porque era santa. Punto. Es decir, la culpa no la tiene la ideología, no tiene el relativismo, etcétera, sino la falta de santidad. ¿Y cómo se hizo Santa Mónica? Pues precisamente con lo que se está hablando hoy acá. O sea, no hizo nada extraordinario, no es un santo de estos estilo San Francisco de Asís, ¿no?, que acabamos de celebrar, o de los que solemos ver en los altares, ¿no? Mira, sí podía haber traído dos fotos que suelo poner en mis clases, en esto, ahora me he acordado, aunque no sale Santa Mónica porque no tenemos fotos de ella, evidentemente, pero cuando hablo de la llamada universal a la santidad suelo poner un primer cuadro de San Antonio de Padua, que es un ejemplo de santo hiperpopular y que está presente en todas las iglesias, que aparece habitualmente con un niño Jesús en brazos. Y entonces a continuación, yo suelo decir, bueno, ¿de verdad nos hemos enterado de esto de la llamada universal a la santidad? ¿De verdad, de verdad? Entonces a continuación pongo esa imagen y digo, esta está en prácticamente todas las iglesias. Aquí en América muchísimo, por todas partes. Y si no San Antonio de Padua, San Francisco o alguien así. Entonces pongo a continuación una fotografía en que sale una mujer joven con dos niños en los brazos, no uno sino dos, además casi en la misma postura que el niño Jesús que lleva San Antonio, y digo, bueno, esta también es una santa de la iglesia. Aquí, ¿qué foto pongo? La de, algunos la conocerán, Santa Llana Beretta Mora, madre de 4 hijos, pediatra, etcétera, etcétera. Digo, cuando en todas las iglesias del mundo, además, no quiero quitar a San Antonio, le tengo cariño y respeto, pero como además de San Antonio esté esta foto, entonces nos habremos enterado de lo que significa la llamada universal a la santidad. Porque lo que yo me temo es que en Rosario solo hay una iglesia en la que esté. Perdón, no en Rosario, en Buenos Aires. No, bueno, puede que me equivoque, si alguna conoce más, me lo digo, ¿por qué? Porque, o sea, una cosa que puede pasar es que ya entre alguien y acá hace esta foto de esta señora aquí, y le diga al cura, oiga, quite esa foto de esta señora de aquí. Esto es una iglesia. ¿No? Es que es una santa de la iglesia católica, igual que el otro, pero que no se santificó como San Antonio de Padua, sino que se santificó eso como madre, esposa, etc. Bueno, eso es Santa Mónica, que en su época es casi una excepción, pero es así, de los canonizados, ojo, seguro que había muchas madres santas, pero que no han sido canonizadas, ¿no? Ella se santificó como esposa, como madre, como ama de casa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, uno de esos santos que dice el Papa Francisco, es una expresión que a mí me encantó cuando la vi escrita la primera vez, santos de la puerta de al lado. Que a lo mejor los tenemos y no lo sabemos. Aquí mi vecina es santa, pero no nos enteramos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con ella? Bueno, si San Agustín nos llega a contar su historia, tampoco ahora la conoceríamos, seguiría siendo una santa anónima. Lo sabemos porque lo contó su hijo, ¿no? Es decir, primero, si nos planteamos en serio la santidad, ¿no? Es decir, también se convierte gente sin madre santa. No es una condición sine qua non, es más, mucha, ¿no? Pero es un primer paso fundamental. Si la madre es santa, es mucho más probable que el hijo se convierta. Bueno, que dice hijo, dice también yerno, nuera, no sé qué, lo que sea, ¿no? Si la madre es santa, es mucho más fácil que se consiga. Claro, solemos decir que la santidad es heroísmo. Sí, pero ¿qué significa heroísmo? Aquí no me voy a extender porque sobre esto sí que he dado muchas clases, pero heroísmo no significa cosas extraordinarias, sino oración heroica, sacrificio heroico, trabajo heroico, virtudes humanas heroicas, es decir, las cosas ordinarias, pero vividas un poquito más allá. Cuando uno habla de un héroe, no está pensando en alguien que simplemente hace lo que hay que hacer, ¿no? Sino que ha hecho algo que va un poco más allá, a veces un mucho, ¿no? Pero por lo menos un poco más allá. Y además, insisto en lo que he dicho al principio, de que es una santa que no solo consigue la conversión, sino la santidad de su hijo. Que va mucho más allá, no se conforma. Bien. Segundo punto. Sobre esto se ha hablado hace un poco, pero leo un texto literal de Santa Mónica, de los pocos que conservamos suyos. De sacar algunas consecuencias, aunque ya han salido prácticamente todas en la charla anterior. Cuando mi esposo está de mal genio, dice ella, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto la pelea, pues no nos peleamos nunca. Esto es, bueno, así convirtió a su marido. No sé más cosas, si hablaban, si no, si se escuchaban, bueno, todo esto que hemos oído,
pero da la impresión de que por ahí iba, ¿no? Es decir, bueno, pero yo lo quería aplicar, para no repetir cosas que ya han salido, a un tema básico. Claro, uno de los peligros que tenemos en nuestras familias, cuando alguien muy querido, muy cercano, pues yo que sé, lleva pañuelo verde y a mí yo soy de pañuelo azul, o ideología de género, o no sé qué, o cualquier tema de estos, o que no practica la fe, etcétera, es justamente discutir sobre eso. Y venga a enzarzarnos de por qué no vas a misa, de por qué llevas pañuelo verde, de que la ideología de género es malísima, incluso si sabemos del tema, darle un montón de argumentos intelectuales espectaculares, ¿no? Para mostrarle que está equivocado, equivocada, o lo que sea, ¿no? Es decir, que la discusión sea sobre eso. Claro, ¿cómo iba a discutir Santa Mónica con un hijo que es el tipo más listo que ha existido prácticamente en la historia, o uno de los 10 más listos? Experto en retórica, justamente en retórica, o sea, experto en discusión, que además sabía de todo, absolutamente de todo. Santa Mónica, como la mayoría de mujeres de la época, pues no había estudiado nada, y mucho menos en una universidad, etc., ¿no? Bueno, entonces no había universidades, pero bueno, en los sitios donde San Agustín estudió. De hecho, como ella sabía eso, nunca se enzarzó en ninguna discusión sobre nada, ni religioso ni nada parecido. Sí intentó que algunos obispos discutieran con Agustín para ver si le convencían, ¿no? Pero varios de estos obispos con sentido común le dijeron, no, pues es inútil, o sea, no vamos a conseguir nada, ¿no? Uno de ellos es el que le dijo dos cosas que han pasado a la historia, ¿no? Una que nos interesa mucho, que le dijo, vuestro hijo está obstinado. Es que eso pasa mucho, O sea, es que no es un problema intelectual, es un problema de fe a la inversa, digamos, ¿no? Igual que la fe no se demuestra, aunque es razonable y se pueden decir muchas cosas sobre la fe, de hecho eso es la teología, pero no se demuestra. ¿O tienes fe o no la tienes, ¿no? Pero no solo con la fe, sino que eso, el pañuelo verde, el pañuelo azul, es obstinación. O sea, no digo que todos los casos sean iguales, pero la mayoría de estos casos que nos encontramos ahora en nuestras familias, el problema es que está obstinado. Y perdonen por el ejemplo, ¿no? A ver, reto a cualquiera de ustedes que convenza a alguien de Boca para que salga de River, o a alguien de River que salga de Boca, ¿no? O a alguien de Unión que salga de Colón, o de Colón que salga de Unión, ¿no? Es que no es un problema racional. Le puedes demostrar incluso que juegan mejor, que ganan más. No, es un problema no ya de corazón, sino, como dicen algunos, de tripas, ¿no? O sea, es una cosa muy interna, ¿no? Y eso es lo que pasa con muchas de estas cuestiones. Es más, yo no conozco ningún converso, y he leído bastantes historias de conversos, bastantes, o he visto, porque ahora hay mucho YouTube sobre conversos, que se haya convertido por argumentos racionales. Bueno, quizá haya alguno, pero es rarísimo. Los conversos clásicos, el propio San Agustín, a San Agustín no le convencía a nadie. Intelectualmente, ni San Ambrosio le logró convencer, ¿no? Froissart, por un ejemplo clásico que escribe su propia conversión, ¿no? Edith Stein, otra conversa interesantísima, ¿no? Filósofa, tal. Alessandra Borghese, que hay un libro por ahí interesantísimo, ¿no? Mondadori, otro italiano que se convirtió, o estos testimonios que hay en YouTube, todos son por un encuentro personal con Jesucristo. Hay varios vídeos, de hecho, de gente que promovía el aborto y ahora es absolutamente pro vida. Esos hay varios en la red. Y ninguna, habitualmente son mujeres, ninguna de ellas te dice que los otros le convencieron intelectualmente de que el aborto es malo. Ninguno. Es todo un problema, eso, porque como es una obstinación, solo le sustituye otra obstinación, aunque obstinación buena, que es Jesús, que es la fe, que es el amor. Cuando uno se encuentra a Jesús, por ejemplo el caso de Edith Stein, cuando lee a Santa Teresa de Jesús y dice, esta es la verdad, entonces cambia todo. Pero ese es el punto de partida, no un convencimiento intelectual, sino el encuentro con Jesucristo. Claro, eso es lo que logró Santa Mónica, a base de, ahora dirán una cosa más, de su oración, etcétera, que su hijo encontrara al verdadero Jesús. Entonces ese es el único camino, ¿no? Es decir, tenemos que confiar en la acción del propio Dios, en la acción del propio Jesús, claro, que actúa, y vaya si actúa. Y precisamente las historias de estas conversiones llaman mucho la atención, porque tampoco son grandes milagros, o sea, no ven ángeles, ni yo qué sé, ni rayos, ni truenos, ¿no? Son encuentros, a veces entrar en una iglesia, eso es muy típico, varios de estos conversos
que habían entrado en iglesias, pero de repente un día entran en una y les cambia la vida, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces, no intentar razonar. Porque además hay otra cosa aquí que me parece importante, y eso también puede servir para otros temas familiares, me parece, no solo para este problema, ¿no? Que es mucho más importante mantener la paz, la unidad, la armonía y por supuesto el cariño, que solucionar el problema por el que estamos discutiendo. Y cuando ese problema además es de fe o de temas así mucho más potentes, con más motivo. Si sigue habiendo unidad, si nos seguimos queriendo y sobre todo nos seguimos tratando, siempre habrá oportunidad de recuperar a esa persona que está equivocada o desviada o lo que sea. Pero si por la discusión, precisamente para intentar cambiarle o convencerle, conseguimos separarnos, incluso pelearnos, incluso enfrentarnos, entonces ya es muy difícil, sumamente difícil. Eso, no intentar razonar. Tercer punto, la oración, por supuesto. Pero tiene que ir acompañada de santidad. Aquí quiero aclarar algo, porque en la oración tenemos el peligro, los que rezamos y rezamos mucho, y además rezamos por estas intenciones, que se convierta a fulanito, se convierta a menanito. Bueno, a mí cada semana me piden 10 o 12 intenciones de este estilo. O sea, por favor, rece por mi hijo, que no sé qué, por favor, reza, por no sé qué. Bueno, continuamente, ¿no? Si rezamos hay que tener cuidado con varias cosas. Una, que a veces rezamos exigiendo. Y por eso nos enfadamos con Dios, porque no pasa esto. Llevo años rezando y no se convierte. No, fíjense si Santa Mónica se hubiera enfadado con Dios cuando llevaba 30 años rezando, cuando llevaba 31, cuando llevaba 32, cuando llevaba 33, cuando llevaba 34, ¿no? Precisamente porque no se enfadó y siguió, consiguió que se convirtiera su hijo. Pero se puede haber cansado muchísimo antes, ¿no? Y enfadado con Dios porque Dios no me escucha, que Dios no me oye, que no sé qué, ¿no? O sea, hay que rezar con audacia, pero no con exigencia. Porque además Dios, como he dicho al principio, y lo he dicho con intención al principio, Dios respeta exquisitamente la libertad de los demás. Y no va a forzar la libertad de nadie, jamás. Nosotros, desgraciadamente, a veces la forzamos, pero Dios no lo hace. Por tanto, no es problema de Dios, es problema de la persona. Lo que pasa es que Dios tiene muchos trucos, eso sí. Tiene muchos caminos indirectos para conseguir que alguien se convierta, efectivamente, como se ve en todas estas historias. Pero no porque nuestra oración lo consiga, no porque yo lo exijo, porque yo lo pido. Hay que perseverar, pero con una gran confianza en Dios, con un gran abandono. Y no olvidar que la propia perseverancia en la oración es ya un gran don, que nos hace mucho bien a nosotros. Y a veces, efectivamente, estos deseos nuestros buenos se retrasan porque nos están haciendo un gran bien a todos. También, insisto, por la libertad de la gente que no quiere, ¿no? Pero Dios juega con todo, claro, Dios está por encima de todo, lo sabe todo, lo controla todo, antes, después y en medio, ¿no? Por lo cual no sabemos qué pasa realmente, ni en los corazones, ni en las mentes, ni nada, pero Dios sí lo sabe todo a la vez, y sabe tocar las piezas necesarias para que al final de ahí salga el bien, siempre. Y en eso hay que confiar, y parte de ese bien es el bien que nos hace a nosotros. Y otra cosa que quería decir sobre la oración es no obsesionarnos con la única intención. Claro, como en estos problemas suele ser alguien muy querido y muy cercano, o varios, porque hay familias numerosas que ningún hijo está en buenas condiciones en su nuevo matrimonio, que ni siquiera es matrimonio, etcétera, etcétera. Esto está pasando ya mucho. O sea, no es problema de un hijo, sino de 6, 7, 8 o 9. Estoy hablando de casos concretos que me han pedido que recen, ¿no? Padres buenísimos, pero que ya este no se ha rejuntado no sé quién, este no sé cuántos, la otra no sé qué. Bueno, pues desgraciadamente cada vez está pasando más, ¿no? Ojalá no pase con estos niños que tenemos por acá, ¿verdad? Pero en este momento está pasando, ¿no? Entonces, pues es lógico que uno se obsesione, pero el mundo es mucho más grande. Perdón, el mundo no es Argentina, porque eso está pasando también con otros temas, Yo digo demasiado Argentina, 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 en el mal sentido, no en el bueno. Oye, que el mundo es mucho más grande, que hay problemas muy grandes en el mundo, que la Iglesia es universal, que hay, también para bien, hay muchísimas cosas buenísimas en el mundo que a veces no tenemos en cuenta o no nos enteramos, ¿no? Porque estamos obsesionados con lo nuestro, ¿no? Y quiere decir que la oración tiene que ser más universal, entre otras cosas, ¿no? Y a lo mejor tenemos un corazón más universal y más ambicioso en ese sentido,
nuestro problema concreto también se solucionará. También se solucionará. Bien, por tanto, no reducir la oración a pura petición, etc. Y algo muy importante, la oración también es adorar, es amar a Dios, es desagraviar. Mirémonos primero nuestros propios pecados, ¿verdad? Y desagraviemos por ellos antes de juzgar a los demás porque han hecho esta barbaridad o esta otra, etc. Cuarto punto, el obispo este que he citado antes, que Santa Mónica le pidió que convenciera a su hijo y él le dijo, no, esto es inútil, está obsesionado, le dijo otra frase, no se sabe quién es este obispo, no es San Ambrosio, pero otro con el que ella habló. San Ambrosio es que, pues, los que no saben la historia, era el obispo de Milán y fue allí donde finalmente se convirtió en San Agustín, ¿no? Después de recorrer medio mundo. Entonces este obispo le dijo, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Punto muy interesante, porque la oración siempre, ha enseñado toda la estética cristiana tradicional, tiene que ir acompañada de la cruz, del sufrimiento, de la mortificación, del sacrificio. Y el mismo dolor, que es el caso de Santa Mónica, que produce el hijo que no se porta como debe, es remedio justamente para su cambio, para su conversión o para lo que estemos pidiendo. Y Dios se sirve de eso, de nuestro propio dolor. Bueno, también ampliémoslo si queremos al dolor por Argentina y al dolor por todas las cosas que pasan en el mundo, por supuesto, ¿no? Ese dolor nos hace mucho bien a nosotros. Eso sí, si pasa por la cruz de Jesucristo, si no, no. Si no, el dolor no tiene sentido. O sea, sin Jesús y su cruz, el dolor es una locura, ¿no? Como ya dice San Pablo, un escándalo, ¿no? Que es lo que sentían juntamente los contemporáneos de los apóstoles y de los primeros cristianos, ¿no? Pero el dolor unido a la cruz de Jesús realmente es muy productivo, podríamos decir, ¿no? Con el lenguaje actual. Es más, es que Jesús sufrió precisamente para eso. Y en la cruz tenemos un ejemplo, que es el buen ladrón. El primero, no hay que olvidarlo, el primero que entra en el cielo oficialmente y que nunca ha sido canonizado porque lo canonizó Jesús, es Dimas, ¿no? San Dimas. En la misma cruz, que es solo un ejemplo de lo que Jesús estaba haciendo. O sea, Jesús estaba allí justamente para tipos como Dimas, perdón, ¿no? Por decirlo así. Que de hecho somos todos, porque todos somos pecadores, ¿no? Pero Jesús ha muerto justamente, con todo lo que significa la muerte, la resurrección, etc., justamente para estos casos difíciles, podríamos decir. Sobre todo, y por eso está la historia llena de conversos que luego han sido santos, ¿no? O sea, no olvidemos que la cruz de Cristo es salvadora, redentora, etc., ¿no? Entonces la nuestra, si se une a ella, pues pasa como Santa Mónica. Este obispo fue profeta, es decir, es imposible que se pierda que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Efectivamente, no se pierde, todo lo contrario. Ahora, me permito añadir, también modernizando un poco el asunto, claro, que tenemos que saber unir la cruz del propio sufrimiento por estas situaciones difíciles, y sobre todo los que, gracias a Dios, en nuestra familia no hay ninguna de estas situaciones, pero estoy viendo que cada vez somos menos las familias en que no se encuentran. Bueno, ya si paso a sobrinos, sí, ahí empieza a haber algún problema, entre mis hermanos, etc. Pero bueno, pero a lo que iba es que quizá no tenemos tampoco un sufrimiento especial por estas cosas, pero ahí está el valor de la mortificación de verdad. Y no olvidemos, como pasó en la época de San Agustín y más todavía en los años anteriores del Imperio Romano, que el mundo está muy aburguesado, muy quejoso ante todo tipo de sufrimiento en general, muy quejoso, muy hedonista y muy materialista, evidente, ¿no? Aquí han salido varias veces esas ideas, ¿no? Buscándose uno a sí mismo, buscando el propio placer y no la felicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está muy al cabo de la calle, ¿no? Y se nos contagia, claro que se nos contagia, ¿no? Y por tanto, puede que las lágrimas que estén faltando para conseguir que eso, que en mi familia las cosas vayan mejor, que este hijo o esta hija cambie, que se casen o lo que sea, ¿no? Es que yo sea más mortificado. Y he puesto incluso un ejemplo. Quizá depende de mi uso del celular. Por un ejemplo. Porque el celular nos agarra a todos en este momento para muchísimas cosas útiles y para muchísimas que son
inútiles, ¿no? Pérdidas de tiempo, etc. No me refiero a cosas malas, sino a veces el simple ver a ver qué hay, ¿no? El simple navegar para ver qué novedad hay, ¿no? Volver a mirar el correo aunque lo he mirado hace medio minuto, ¿no? Volver a mirar los WhatsApps por si aparece. Bueno, yo voy mucho en colectivo, de hecho voy a todas partes en colectivo o caminando, no tengo auto ni lo uso habitualmente, muy pocas veces, y es espectacular. Espectacular, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos con el celular en todo momento, ¿no? Y ves, perdón, madres como están aquí con el niño, pero con el celular en la otra mano, ¿no? Y a veces el niño correteando ahí por el colectivo y la madre con el celular, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, estamos todos enganchados, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que Dios está esperando es menos celular. Es solo un ejemplo, ¿eh? Pero hay muchas otras cosas parecidas que podemos ahora hacer para conseguir que esa persona realmente cambie y se convierta, etcétera, ¿no? Porque eso, la cruz es la cruz, ¿eh? Y hay que sufrirla y hay que acompañar a Jesús, y como estamos en un mundo muy materialista y hedonista, pues esto puede ser clave, ¿no? Acabo con otra frase de Santa Mónica que siempre me ha encantado, aunque parece que no tiene nada que ver con esto, pero tiene más que ver de lo que parece. Cuando se convirtió efectivamente San Agustín y su hermano, que se convirtieron juntos de hecho, aunque aparece muy poquito en la historia, pero se convirtieron casi a la vez, y por cierto también el hijo que San Agustín había tenido, etc. Bueno, la historia es más rica de lo que parece. Prácticamente muy poquito después ellos iban a volver de Milán, fueron a Roma, a Ostia, que era el puerto de Roma, con la intención de volver a Hipona, a Tagaste, porque luego fue obispo de Hipona, pero de donde venían era de Tagaste, en el norte de África, cerca de Cartago, actual Argelia. Y entonces cuando estaban en Ostia a punto de embarcarse para volver a África, los tres, los dos hijos con la madre, ella se puso enferma, y enferma muy grave, y de hecho murió allí. Entonces cuando ya se estaba muriendo, bueno, hay una conversación famosa con Agustín muy bonita, en que hablan de eso, de su conversión, etc. Y entonces, pero una cosa que le dicen los hijos es decir, no, bueno, vamos a llevar tu cuerpo cuando mueras para enterrarlo al lado del padre, allí en Cartago, en Tagaste, etc. Y la madre, con un sentido común aplastante, les dice, no, ni se os ocurra, enterrarme acá, porque dice, Dios sabrá encontrar mi cuerpo el día de la resurrección. Bueno, a mí esto me parece genial, o sea, es de una fe y de un sentido común aplastante, ¿no? O sea, dejaos de historias de enterrar aquí, de enterrar allá, tal, o sea, Dios es Dios, ¿qué más le da? ¿Dónde esté yo enterrada? Lo único que me interesa es subir al cielo y resucitar, ¿no? Y porque ahora también se arman líos como de las cenizas, que si no sé qué y tal, bueno, la gente se arma unos líos con estas cosas del enterramiento que me parece que les falta fe y sentido común, ¿no? Pero bueno, eso es opinable, también cada uno haga lo que quiera, pero a lo que iba es que esto demuestra muy bien lo que era esta mujer, ¿no? Una mujer que vivía hasta el fondo su fe en las cosas más corrientes y ordinarias de su vida, ¿no? Incluido donde me entierran, ¿no? O sea, es decir, está con otra mentalidad, ¿no? O sea, pensando en otras cosas de las que a veces nosotros estamos pensando, ¿no? Y con con unos intereses que no son muchas veces los que nosotros tenemos, aunque digamos que tenemos fe y que rezamos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estas son algunas ideas siguiendo este ejemplo, pero eso o sea, no hay una receta milagrosa para estas situaciones terribles que estamos viviendo, pero hay milagros y gordos. Y muchos más de los que parecen, porque salen a la luz algunos, que estos que escriben un libro, como las confesiones, o que publican un video en YouTube, pero la mayoría de estas historias pasan desapercibidas. Yo he confesado muy pocas veces en Torrecida, que ahora está de moda por el lío este que salió, pero que no pasa nada, de hecho, es una exageración enorme lo que ha salido en la prensa, y para los que han seguido el tema, porque además yo soy natural de allí, yo nací a los pies de Torrecida, bueno, yo no, mis padres nacieron a los pies de Torrecida, mis 4 abuelos, de hecho, nacieron en esa zona, pero bueno. Citaba lo de Torrecida porque yo he estado pocas veces confesando allí, no sé, 10 o 12, que desde Pamplona a veces íbamos a sustituir a algún cura que no podía, etc. Y algunas veces eran un día de estos de invierno en que no va nadie, porque es un sitio en la montaña y perdido, en verano y en primavera va mucha gente, pero en invierno puedes estar 5 horas en el confesionario y que venga 1 o 2 personas, o sea que, pero hay que estar, ¿no? Si viene alguien, ¿no? Bueno, pues siempre, todas las veces que estuve, imagino los que están ahí mucho más, siempre hubo una conversión de estas, siempre. Gente que hacía 30, 40, 50 años que no se confesaba. A veces un francés
que simplemente venía de la frontera y diría, ¿y qué será eso? ¿No? Y sube, ¿no? A curiosear, ¿no? O cosas así, ¿no? O sea, los milagros siguen ocurriendo, estos no se publicarán nunca, porque los curas lógicamente no vamos a publicarlo, pero los hay de verdad. Y muchas veces estas personas decían, no, si mi madre ahora estuviera aquí diría que tal, pues se sorprendería de que yo esté aquí confesando, ¿no? Otros hablaban de un amigo, no, tuve un amigo, quizá usted le conoce, se piensa que uno conoce a todo el mundo, ¿no? Tienes que decir, sí, me suena, ¿no? Para no desanimarse, ¿no? Tuve un amigo que me dijo algo hace años, yo no le hice caso, pero he estado años y años dándole vueltas, ¿no? Hasta que estoy aquí, ¿no? Bueno, eso pasa mucho, de verdad. El testimonio, incluso aquí había antes santos sacerdotes que ya se han ido, también podrían dar ese testimonio. Es decir, que no es una receta milagrosa, pero los milagros existen. Muchas gracias.